Muy buen día muchachos. El día de hoy vamos a empezar a revisar el bloque 4 de la clase de literatura y me da mucho gusto que cerremos con este tema que es muy interesante, que es el tema de los nuevos escenarios de la literatura, también conocido como literatura emergente. ¿Qué es la literatura emergente? Es lo que vamos a estar viendo en este pequeño video y de aquí hasta que terminemos las clases, ¿de acuerdo? Entonces, vamos primero a revisar que la literatura, ya como una manifestación artística, pues se distingue porque expresa la belleza y la armonía a través del uso de la lengua escrita, ¿verdad? Y también de la lengua oral. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que existen producciones que sí cumplen con esta característica de expresar historias a través de la belleza, de utilizar la lengua de manera bella, de manera atractiva para contarnos historias, ¿sí? Pero aún así ha resultado complicado saber o determinar si en realidad se trata de literatura. Bien, todo esto va a depender del formato. Hay tipos de textos, bien, que se distinguen por utilizar formatos distintos a los convencionales. Por formato convencional me refiero al libro. Pensemos que la palabra formato hace referencia a los elementos como la forma, el tamaño, el modo de representación del texto, todo lo que nosotros también conocemos como soporte. Debemos de pensar que incluso en nuestro tiempo, en el que pues hay un gran avance en cuanto a tecnología y en cuanto a soportes, bien, el libro sigue considerándose como el formato por excelencia de la literatura, ¿no? Te ven con un libro y no saben de qué es, pero piensan que lees literatura porque se conectan directamente, es un símbolo de la literatura, ¿no? Sin embargo, no es el único formato que existe el libro. Bien, incluso antes de la invención del papel, de la misma escritura, bien, existieron otros formatos para la literatura. Por ejemplo, los formatos de la lengua oral, los mitos y las leyendas se transmitían a través de la oralidad. Y también podemos hablar, por ejemplo, de estas pinturas rupestres que se hacían en cuevas, ¿verdad? Pictografías que también se pueden considerar como formatos de literatura. Y posteriormente, después de que se inventa ya la escritura, pues ya vamos a ver otros formatos como los códices, estas grandes piedras, o también estos códices escritos en papel amatl, de este que venía de los magueyes, los pergaminos, y muchos otros formatos ya existían. El libro no es el único que ha existido en la historia. Ahora, ya más centrado a nuestro tiempo, al periodo contemporáneo, también podemos hablar de que en las publicaciones periódicas, como son revistas, como son diarios, como son semanarios, como son anuarios, bien, se abrieron nuevos espacios como formatos para la literatura. Por ejemplo, pensemos en el Zarco. Recuerdan ustedes que cuando leímos el Zarco hablábamos de que este libro fue presentado en periódicos a manera de presentaciones semanales. Se presentaban capítulos y las personas iban, compraban su periódico de a centavo y leían ahí su novela por capítulos. Y así cada semana le van comprando. Fue un formato muy innovador para principios del siglo XX. Pero no fue el único formato que se abrió dentro de los periódicos. También, por ejemplo, la caricatura política fue una representación más innovadora de literatura, o de lo que se podría entender como literatura, o una combinación entre dibujo y literatura. Interesante porque este tipo de textos estuvieron pensados para aquellas personas que no sabían leer, ¿bien? Y que tenían que tener el acercamiento a ciertas noticias de una manera sencilla, simple y fácil de comprender para todos. Pero antes de entrar en este tema, vamos a hablar de las redes sociales. Bien,
Las redes sociales también son espacios donde podemos encontrar literatura en nuevos y distintos formatos. Bien, por ejemplo, los blogs en Facebook, en Twitter, y en algunas redes sociales especializadas en donde nosotros podemos encontrar literatura y también donde se comparte literatura y donde se escribe literatura. Muy bien. Debemos de entender que las redes sociales dan múltiples opciones para las personas que tienen interés por la literatura. Y existen múltiples redes sociales. Por ejemplo, está Club Dante, Fanfiction, Librofilia, ¿sí? Lecturalia, que son, digamos, redes sociales en donde los usuarios comparten entre ellos información de qué les gusta leer, recomendaciones, ellos critican los textos que leen, comentan, recomiendan y también de alguna manera producen, digamos que literatura para leer en línea, ¿bien? Ellos no escriben, en estas redes sociales no escriben nuevos textos, lo que hacen es comparten textos. Algunos de ustedes a lo mejor han entrado a internet y ve que encuentra muchos textos en PDF. Algunas de estas redes sociales se dedican a digitalizar o se dedican a compartir textos que ya están digitalizados para que las personas los lean. ¿De acuerdo? También están otras redes sociales que han propiciado el surgimiento de nuevas técnicas de escritura. ¿A qué me refiero? Que se crearon nuevas maneras de hacer literatura en estas redes sociales. Por ejemplo, en esta que se llama Me gusta escribir, en el Bukuo, o una muy famosa de la que vamos a hablar un poquito más, que es el Wattpad. Bien. El Wattpad es una red social muy interesante en donde también se comparten libros. Bien, ustedes van a ver ahí publicaciones de personas que no son muy conocidas, pero que les gusta escribir. No significa que todo lo que leamos ahí es bueno o todo nos va a llamar la atención o todo tiene calidad, pero es un espacio para que las personas que no tienen fama, que no tienen la oportunidad o el dinero para costearse una publicación impresa, puedan presentar lo que ellos escriben. Bien. Pero también el Wattpad es interesante porque aquí nosotros podemos escribir directamente nuestras historias. De hecho, aquí se retoma lo que hablábamos de los periódicos del siglo XX. Hay muchas personas que escriben aquí por capítulos y van subiendo sus capítulos cada semana y tú puedes ir a leerlos semanalmente, como hace un siglo se hacía con los periódicos. También el Wattpad, junto con estas otras redes sociales, te da la oportunidad de conocer la literatura, pero con otras herramientas. Por ejemplo, tú puedes agregar a tus textos aquí GIFs, puedes agregar imágenes, incluso puedes agregar videos. Y esto es interesante, estos son nuevos formatos con los que se presenta la literatura en este tipo de redes sociales. Bien, también están las clásicas Facebook, Instagram y Twitter, donde nosotros podemos revisar literatura. Bien, si se han dado cuenta que muchos, incluso a mí me ha tocado, yo lo practico, suben sus historias a Facebook, suben sus historias a Twitter y pues de alguna manera también son nuevos espacios para que se presenten las obras de literatura. Y aquí hay algo muy importante, el surgimiento del microrrelato. El microrrelato surge en Twitter con pues las limitantes que se tienen para cierto número de caracteres. Hay personas que se dedican a hacer relatos muy pequeños, pero que en esa diminuta extensión tienen una complejidad enorme y pueden contar historias tremendas. Bien, con poco se dice mucho. Y esto es interesante porque esto se debe al formato de Twitter, que está delineado para que haya un límite de caracteres.
En este sentido, vamos a entender que las distintas manifestaciones, ¿sí?, que tienen rasgos literarios, ¿sí?, pero que usan soportes no tradicionales, ¿sí? Con tradicionales nos referimos al libro, obviamente, ¿bien? Es decir, otros soportes que no son el libro, pero que rompen esquemas al tradicional, ¿sí?, se les suele conocer como literatura emergente, ¿bien? Pero no solamente vamos a encontrar literatura emergente en redes sociales. Bien, hay otros espacios. Vamos a tener espacios como los folletines, los folletos, los audiolibros, los cómics, el manga, la novela gráfica, la historieta, la tira cómica, etc. Bien, todas estas o la mayoría de estas representaciones gráficas de literatura van a distinguirse por el uso de viñetas, el uso de onomatopeyas, los llamados bocadillos, bien, estos globitos como el que estamos viendo aquí, con el que hablan nuestros personajes, estos globitos de texto, bien, que se llaman bocadillos o globos de texto también se les conoce, los llamados cartuchos, bueno, ya lo vamos a ver después, los encuadres, el lenguaje gráfico, el lenguaje corporal, etcétera, son elementos que van a distinguir este tipo de literatura, bien, que también es muy interesante y en la cual nos vamos a enfocar en las siguientes clases. Pero para que podamos acercarnos a este tipo de textos, vamos a tener que hacer un poco de tarea. ¿Sí? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es realizar un apunte de esta presentación en nuestra libreta, ¿de acuerdo? Les invito a que procuren ser creativos, que no se limiten, que busquen alternativas para que su tarea luzca. No me escriban con lápiz porque no me permite ver bien. Escríbanme con lapicero, ya saben que eso es requisito de la clase. Posteriormente, tienen que responder a este breve cuestionario, ¿sí?, que algunas respuestas van a estar directamente en el video y algunas otras respuestas ustedes las van a tener que buscar en otros medios, ¿de acuerdo? Es una investigación que tienen que hacer. Primer pregunta, ¿qué entendemos por formato o soporte? Bien, esto sí lo vimos en este video. Segunda pregunta, ¿qué es la literatura emergente? Por favor, aquí no se limiten. Si ustedes quieren agregar a partir de lo que están entendiendo, pues con toda confianza agreguen. Y si no, en dado caso de que ustedes me dicen, no maestro, pero yo quisiera agregar más, bueno, pues también pueden buscar alternativas de otra información para que ustedes me creen un mejor concepto de lo que es la literatura emergente y me pongan múltiples ejemplos. Bien, y las siguientes preguntas es así, forzosamente las tienen que investigar. Tercera pregunta sería, ¿qué es un cómic y cuáles son sus características? Cuarta pregunta, ¿qué es una novela gráfica y características? Quinta pregunta, ¿qué es un manga y cuáles son sus características? Siguiente, ¿qué es un audiolibro y características? Y por último, ¿qué es una historieta y características? Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas producciones suelen confundirse o se suelen utilizar como sinónimos. Aquí de lo que se trata es de que nosotros comprendamos cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias, ¿verdad? Y por último, necesito que me realicen una investigación, esta sí, ya muy puntual, sobre 3 historietas de las cuales vamos a hablar en clases posteriores. La primera, La familia Burrón, es una historieta cómica mexicana de mediados del siglo XX. Bien, vamos a revisar también, necesito que me hagan la reseña de Calimán. Pues tiene historia en nuestro país esta historieta. Y por último, una historieta que me importa mucho que investiguen muy bien, muchos datos, Mafalda, bien, que esta no es una producción mexicana, sino argentina, pero que de todos modos es importantísimo que revisemos porque se trata de prácticamente patrimonio inmaterial de la humanidad. Bien, bueno, pues realizando esta tarea, por favor, lo hacen todo en su libreta, sacan evidencia, una fotito y la adjuntan a un documento de Word y me la envían. Tengan éxito, disfruten de la tarea y pues cuídense mucho, muchachos.